1984 y, al igual que Rebelión en la granja o La granja animal, fue una novela que literariamente era extraordinaria, que analizaba con un estilete cortante la realidad política e incluso señalaba lo que podía ser la realidad política futura, y que casi nadie quería publicar por la sencilla razón de que la crítica al sistema socialista era tan evidente que no se podía negar. Orwell sabía de lo que estaba hablando en cuanto a la manipulación del lenguaje. Podía expresar de una manera que, si uno no leyera el resto de la novela, resultaría cómico cómo se manipulaba a la población simplemente desde los 4 ministerios que formaban el gobierno de ese ente futuro, de esa Inglaterra socialista en la que vivía el protagonista de su novela. De manera bien significativa, el Ministerio del Amor se ocupaba de la ley y el orden. Sin duda, la ley y el orden son importantes, pero no parece que sea lo que más encaje con la idea de amor. El Ministerio de la Paz era precisamente el ministerio que se dedicaba a la guerra. El ministerio de una población de manera consciente y cruel, muerta de hambre, era precisamente el Ministerio de la Abundancia. Y el Ministerio de la Verdad se ocupaba de actividades como los medios de comunicación o las artes, que no eran nada más que canales indiscutibles de mentira y manipulación. En ese sentido, la manipulación del lenguaje era tan absolutamente clara que Orwell se permitió inventar palabras como la famosa double tag o doble lengua, que permitía manipular el lenguaje para que el lenguaje dijera exactamente lo contrario de lo que se suponía que debía decir. Y, por cierto, en ese mundo en el que Orwell describía cosas extraordinarias, tengo que decir que hace unos años descubrí con enorme sorpresa que Orwell, más que inventar sobre el futuro, en muchos aspectos simplemente describía la realidad que él había vivido en España. No voy a relatar el final de 1984 porque supongo que entre los asistentes puede haber gente que no haya leído el libro y no sería elegante destriparles su conclusión. Pero para aquellos que hayan leído 1984 y que conozcan el final, tengo que decirles que la tortura pavorosa que George Orwell relata en las últimas páginas de su novela es una tortura que efectivamente se aplicó en España, que la aplicaron los agentes de Stalin y que en uno de mis libros, En Checas de Madrid, yo reproduzco gráficamente lo que es el manual del NKVD para actuar en la Unión Soviética y, por supuesto, también en España, y aparece dibujada de manera muy clara la misma tortura a la que se ve sometido el desdichado Wilson en 1984. George Orwell imaginaba el futuro, pero desde luego no imaginaba que la manipulación del lenguaje fuera un arma política. Ahí no trazaba el futuro, describía un pasado que él había vivido en España en 1937, donde estuvo a punto de ser fusilado no por el ejército de Franco contra el que combatía, sino por los agentes de Stalin en Barcelona y, por supuesto, estaba marcando algo real, una de las grandes armas desde el siglo XX para conseguir someter a los demás políticamente es la manipulación del lenguaje. En los próximos minutos quisiera detenerme en algunos de los movimientos ideológicos que han utilizado esa manipulación del lenguaje, esa doble lengua, esa desvirtuación de la realidad para poder avanzar en términos políticos. Y en ese sentido son algunos de ellos anteriores a Orwell, pero orwellianos hasta la médula, y otros posteriores a Orwell y parece ser que discípulos aprovechados. En primer lugar, la utilización, la manipulación del lenguaje como un instrumento político que va más allá de la mera propaganda y que acaba convirtiéndose en un sistema entretejido de enorme coherencia, de un peso absolutamente irresistible, se produjo con el marxismo-leninismo. Subrayo lo de marxismo-leninismo porque, a fin de cuentas, Lenin era un hereje marxista, enmendó la plana de Marx
en algunos aspectos y, por supuesto, lo hizo convencido de que mejoraba la táctica y la estrategia del filósofo alemán. Y en ese sentido, los aportes de otros autores a Lenin, como es el caso, por ejemplo, de Nechayev, no son en absoluto pequeños ni desdeñables. Lenin estaba reformando, recreando el marxismo y permitiría que efectivamente llegara al poder. Y ahí, ciertamente, parece bastante claro que concibió algunos aspectos de la manipulación del lenguaje como instrumento político. Por ejemplo, el bolchevismo creó por primera vez un término que todavía hoy resulta indispensable en ciencia política, agitprop, agitación y propaganda. Lo que tenía que servirse a las masas no era información, no era educación, no era ni siquiera concientización, lo que había que servir era agitación y propaganda, siguiendo el principio claramente leninista de que la mentira es un arma revolucionaria. Y esto implicó la manipulación del lenguaje desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el marxismo-leninismo consiguió crear palabras mordaza, una forma de manipulación del lenguaje que sigue teniendo un enorme éxito a día de hoy. Había palabras que inmediatamente silenciaban a cualquier persona que quisiera debatir o discutir la situación política que existía, las medidas que se pudieran tomar, etcétera, etcétera. Las palabras mordaza de Lenin inicialmente, que podían ser lo mismo lacayo, que pequeño burgués, que guardia blanca, se encontraron en algún momento con innovaciones verdaderamente extraordinarias, como el uso del término fascista en un sentido totalmente negativo. Tengo que decir que en términos reales el fascismo es un movimiento político de carácter socialista y nacionalista, fundado por el italiano Benito Mussolini y que tiene unas consecuencias, una definición y unos límites muy claramente fáciles de delimitar. Lo que tuvo, sin embargo, muy claro el marxismo-leninismo a partir de Stalin es que eso era indiferente. Fascismo era la palabra mordaza que permitía manipular el lenguaje y silenciar, denigrar y condenar a la muerte civil y quizá a la muerte física a aquellos que no estuvieran dispuestos a rendirse al estalinismo. Fascista, por supuesto, era Mussolini, que lo era. Fascista, por supuesto, era Hitler, que no era exactamente fascista, pero que tenía muchos puntos de paralelo con el fascismo italiano. Lo podían ser otros movimientos que sí se consideraban herederos de Mussolini. Pero fascistas eran también los socialdemócratas alemanes que no estaban dispuestos a rendirse a las órdenes de Stalin. Y de manera claramente miope, pero innegablemente manipuladora, la llegada al poder en 1933 de Hitler vino facilitada por el hecho de que los socialdemócratas alemanes se convirtieron en socialfascistas por obra y gracia de los agentes de Stalin. Las palabras mordaza, y vamos a ver alguna más en el futuro, funcionaron. Y funcionaron además de tal manera que hoy en día fascista es cualquiera que se oponga a supuestos, presupuestos o compuestos de la izquierda. Y en ese sentido fascista puede ser Margaret Thatcher, George Bush, Ronald Reagan o, en fin, si ustedes se ponen hasta el Papa Juan Pablo II. En última instancia, cualquiera que no encaje en esa visión. Y sigue siendo una palabra que asusta mucho, por ejemplo, en mi país. Cualquier persona liberal o conservadora al que tachen de fascista, es posible que al menos por unos minutos consigan imponerle un silencio verdaderamente amargo y sepulcral. Casi todo el mundo conoce al doctor Joseph Goebbels, lo asocia con la manipulación y la propaganda sucia y casi nadie conoce a Willy Münzberger. Bueno, Willy era también alemán, era comunista, trabajó para Lenin, trabajó para Stalin y créanme ustedes que Goebbels a lo más que llegó fue alumno aventajado del buen Willy, al que por cierto casi nadie llegó a conocer y supo crear las categorías de la manipulación del lenguaje con fines políticos. El nacionalismo de manera general ha articulado discursos de manipulación del lenguaje sobre dos ejes:
el victimismo y la superioridad nacional supuesta. Y en ese sentido, el lenguaje nacionalista siempre hace referencia a agravios, a veces reales, la mayor parte de las veces exagerados e incluso supuestos, y por supuesto a la idea de la propia superioridad frente a aquellos que nos han agraviado. En el caso de Cataluña, hace apenas unos días en España se celebraba un congreso de historia catalana pagado con el dinero de los contribuyentes, donde los asistentes han podido saber que el Quijote se escribió en catalán, porque Cervantes era catalán, que Leonardo da Vinci nació en Cataluña y pintó la Gioconda en Cataluña, que Erasmo de Rotterdam en realidad nunca fue de Rotterdam ni holandés, porque era catalán, y que incluso Santa Teresa de Jesús, nacida en Ávila y castellana hasta las trancas, también era catalana. Como ustedes comprenderán, a partir de aquí uno puede reivindicar lo que quiera, manipular el lenguaje y exigir cualquier cosa. Ese nacionalismo y esa manipulación del lenguaje con finalidades políticas es el responsable directo de 2 guerras mundiales. Algo que sería prudente recordar, aparte de otros males sin cuento. Y a fin de cuentas no debería sorprendernos porque a inicios de los años 30 un cabo austriaco condecorado 2 veces durante la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Adolf Hitler, utilizó un lema electoral que era «Votat sentimiento». Lo que el cabo austriaco no se podía imaginar es que unas décadas después ese «Votat sentimiento» sería repetido como lema electoral por Carod Rovira, dirigente máximo de la Esquerra Republicana de Cataluña. Por supuesto, la ideología de género utiliza palabras mordaza. No se le ocurra a nadie cuestionar determinadas tesis de la ideología de género porque será un machista, un homófobo o un heteropatriarcal, sea eso lo que sea, y evidentemente estas palabras tienen un efecto paralizador, al menos en los medios de comunicación occidentales, no inferiores a ser calificado como reaccionario o fascista. Es más, entre que te llamen fascista o que te llamen machista, entre que te llamen reaccionario o te llamen homófobo, uno casi suplica que le llamen reaccionario. Finalmente, la manipulación del lenguaje da para mucho y, como Orwell señalaba, si efectivamente conseguimos tocar los sentimientos, no cabe la menor duda de que todo va a funcionar bien. Ninguna ideología que manipula el lenguaje sistemáticamente cree en sus posiciones y mucho menos en que van a ser aceptadas masiva y responsablemente por la sociedad, aunque tenga un aparato colosal de propaganda. Es verdad que mucha gente se dejó manipular en la Rusia soviética, pero hubo que mantener un gulag donde se explotaba como esclavos a millones de personas y donde se fusiló a millones de personas, porque si no, eso no se podía mantener. Es verdad que mucha gente fue entusiasta del nacionalismo de Hitler, pero lo primero que hicieron fue crear una red de campos de concentración como la red de campos de concentración soviética, porque es que hay gente que sigue teniendo la pésima manía de pensar por su cuenta. Es cierto que el aparato de propaganda que puede haber en Nicaragua, en Cuba, en otras dictaduras populistas, es poderoso, procura expulsar cualquier voz disidente. Pero desde luego las cárceles castristas no se van a abrir por mucho que controlen la información. Saben que hay gente que seguirá pensando. Y en el caso de la ideología de género, después del avance de ciertas novedades legales sin paralelo en la historia de la humanidad, está, por supuesto, el castigo de los disidentes, las denominadas leyes antidiscriminación por razón de género. El problema es que las leyes de antidiscriminación por razón de género son leyes de inquisición y de castigo frente a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. En el caso de España, para que vean que no tengo especial interés en cargar contra otras naciones europeas, estas leyes, que rigen en 11 de las 17 comunidades autónomas españolas, en un primer momento castigan a aquellos profesores que no difundan la ideología de género con el hecho de la suspensión laboral. A continuación, los castigan con el hecho de expulsarlos de su puesto de trabajo.
Si siguen, por lo visto, en esta línea, por cierto, ya hay directores y profesores de colegios en España que han perdido su puesto porque decidieron que no tenían ninguna obligación moral de adoctrinar en la ideología de género a los alumnos. Si persisten en esto, pueden acabar hasta 2 años en prisión. La policía del pensamiento, de la que hablaba Orwell, desgraciadamente no es algo falso. Y la manipulación del lenguaje para acabar imponiendo ideologías liberticidas es una realidad. Y frente a esto hay que adoptar una conducta que desde mi punto de vista es clara. En primer lugar, tenemos que pensar. Esto parece una obviedad, pero crean ustedes que no es algo tan claro en una sociedad donde la manipulación del lenguaje es cada vez más extensa. Y realmente lo único que al final separa al ser humano de otros habitantes de este planeta azul es el hecho de que al parecer es racional. Si renunciamos a la razón, si renunciamos a pensar, si renunciamos a analizar con nuestros criterios aquello que nos ofrecen a través de la propaganda no siempre clara de medios, de partidos, de diversiones, del arte, estamos perdidos frente a la manipulación del lenguaje. Porque si efectivamente la prisa es algo que marca nuestra vida y si acabamos tragando todo aquello que nos ofrecen, manipulado lingüísticamente, estamos destinados a ser esclavos. En segundo lugar, y junto con lo que algunos llaman la perniciosa costumbre de pensar, deberíamos al mismo tiempo también ser capaces de examinar todo y poder discriminar y filtrar lo que verdaderamente es bueno de lo que no lo es. Sé que esto exige un cierto esfuerzo intelectual y sé que hay gente que se siente muy mal si tiene que realizar un esfuerzo intelectual, pero verdaderamente no tenemos otro camino si queremos conservar la libertad. Y en tercer lugar, y esto me parece muy importante, tenemos que examinar lo que es verdadero y lo que es falso y observar los efectos que eso tiene sobre la libertad. Una de las citas más repetidas, seguramente más hermosas del Evangelio de Juan, es aquella en que Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es cierto, es imposible ser libres cuando en lugar de asumir la verdad nos dejamos manipular por el lenguaje, absorbemos la propaganda totalitaria y aceptamos que se nos imponga una agenda liberticida. Necesariamente tenemos que pensar, examinar y finalmente observar los efectos de cualquier acción social, política y económica sobre la libertad. Para algunos de nosotros la libertad es extraordinariamente importante. No puede ser suprimida supuestamente para implantar la justicia, porque no hay justicia sin libertad. No puede ser suprimida para llevarnos al paraíso, porque solamente las hormigas se pueden sentir felices en un paraíso donde no hay libertad. No puede ser aniquilada para hacernos prósperos, porque ¿cómo se puede ser próspero cuando no tenemos algo tan preciado como la libertad? Por la libertad merece la pena luchar, combatir, incluso como en mi caso, exiliarse, porque efectivamente sin la libertad no nos diferenciamos del último de los insectos que puebla este planeta. Y eso significa que tenemos que asumir el compromiso de pensar, de buscar la verdad y de asumir esa verdad para ser libres, nosotros y nuestros hijos. Muchas gracias.